instancia que se retransmite todas las semanas a través de la radio Hoja de Ruta. Queremos, como siempre, agradecerles a los colegas porque nos dan este espacio y darles la bienvenida a todos ustedes que nos están escuchando como cada semana a las 3 de la tarde. Bueno, tenemos una semana bastante conflictiva, ¿no? Me parece que el Ecuador pasa de escándalo en escándalo y pues bueno, esta semana no ha estado exenta, digamos, de esta dinámica política que vive el país en los últimos meses. Y parece que ya nos hemos olvidado un poco de la pandemia, nos hemos acostumbrado a vivir con ella, o tal vez pues nos hemos resignado a que algún rato pues tengamos contagio de rebaño y por tal razón también inmunidad de rebaño, ¿no? Bueno, esperemos que esa inmunidad pues no nos paralice y que más bien sea una oportunidad para resistir a las políticas que afectan los derechos de todo el pueblo ecuatoriano. Bueno, tenemos un programa pues como siempre con nuestros queridos amigos Angélica Porras y Richard González, y quienes habla Luis Ávila, pues para comentar algunos de estos temas de coyuntura y algunas de estas cuestiones que tal vez inclusive pueden tener alguna reflexión más allá de lo coyuntural. Y bueno, vamos a tener hoy día 3 temas. El primero, vamos a ver esta idea de el uso de recursos públicos que se acusó hace una semana por parte de la plataforma La Posta, este diario digital, donde se mostraron algunos documentos que al parecer indicarían que desde las empresas públicas, que ahora se están extinguiendo estratégicamente, a través de varios decretos ejecutivos del gobierno nacional, y que esos recursos sirvieron para apuntalar la campaña por el 7 veces sí. Entonces eso fue un golpe fuerte que significó de alguna manera que el gobierno reaccionara inmediatamente con sus aparatos de comunicación. Luego también daremos una breve revisión y un comentario respecto a este conflicto entre la Contraloría General del Estado y el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué hay de fondo en eso? ¿Cuál es la visión jurídica, pero también política de este conflicto? Y finalmente, pues, también comentaremos algunos de los procesos disciplinarios iniciados contra 2 de los miembros de Acción Jurídica Popular y las acciones que se han tomado al respecto, ¿no? Queremos mencionar de alguna manera algunos contextos alrededor de eso y también pues denunciar algunos hechos que nos parecen importantes que conozcan los ciudadanos. Bueno, sin más, vamos a comenzar, digamos, con la primera cuestión que nos habíamos planteado. Angélica, ¿cómo, ¿cuál es la razón para que se haya hecho público se haya hecho pública esta denuncia respecto de lo que había dicho la Posta, del uso de recursos y desviación de recursos de las empresas públicas, cuando hace casi un año el asambleísta Aliaga había ya denunciado eso, ¿no? ¿Por qué si una persona que tiene poder, se entiende, es un representante del pueblo, presenta una denuncia y no pasa nada, porque ahora sí pasa algo con un medio que, digamos, de alguna manera es secundario? ¿Cuál es tu lectura, Angélica? Bueno, muchísimas gracias a todos los amigos y amigas que nos siguen. A ver, yo creo que este tema de la revelación de dineros públicos en la campaña de la consulta popular demuestra varias cosas, ¿no? Una primera cuestión es que efectivamente en el momento actual, preelectoral, efectivamente se están alineando las fuerzas, es decir, cada quien va a tomar su partido. Me refiero, cada quien va a escoger su lado y va a pelear con eso para el próximo gobierno. Entonces, ese es un primer elemento que no hay que perder de vista, ¿no? Un segundo elemento que a mí me parece muy importante de analizar es el papel de los medios de comunicación, sobre todo de aquellos medios de comunicación que tienen mayor cobertura. Si bien este medio, La Posta, no es un medio tradicional, sin embargo, en los últimos años ha adquirido importancia, ¿no? Y me parece a mí que el papel que ha venido jugando políticamente hablando es de análisis. En un primer momento se podría identificar este medio como un medio que tenía ampliamente una agenda en contra del correísmo o para develar las actuaciones inadecuadas del gobierno anterior. Pero es por eso sorprende tanto que en esta ocasión haya revelado un asunto de este gobierno, además de un momento preelectoral.
Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, a quién o con qué intereses se identifica este medio, porque no hay que ser ingenuos. Y todos nosotros sabemos, y nosotras sabemos que los medios, sobre todo los medios grandes, están aliados con ciertos intereses económicos y con ciertos intereses políticos. Entonces la pregunta es, ¿con quién está aliado este medio de comunicación y a quién le va a apuntar en el análisis político o en la contienda política que se avecina? Entonces, una primera cuestión que hay que notar es que obviamente este medio político o este medio de comunicación tiene una clara posición o un claro posicionamiento más bien hacia la derecha y que en ese ámbito se está decantando por alguno de los candidatos. La pregunta sería, ¿por cuál de ellos? Ustedes saben que la derecha tiene sus propios candidatos importantes. Uno es el propio abogado Nebot, el otro es el señor Lasso y el otro es, por lo pronto, lo que parece, el señor vicepresidente de la República. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es a quién va a beneficiar esto. Parece que el gobierno obviamente no, y parecería que el gobierno tiene una alianza con, no es que parecería, tiene una alianza con Creo, con Lasso, y esto tal vez nos podría indicar que esta revelación de estos datos tiene que ver quizá con algún interés del abogado Nebot. Y eso sería interesante ver qué otras cosas aparecen, porque esto es del inicio. O sea, este es el primer punto, el primer paso que da en la carrera que dentro de la propia derecha tienen, se tiene en la sociedad ecuatoriana a vistas de las elecciones. Esto también es relevante porque, fíjate, creo que una cosa que a las personas que seguimos la política de una u otra manera siempre nos ha llamado la atención es que se piense en la contienda política en Ecuador como una contienda premoderna, porque parecería ser que en una contienda moderna la derecha lima sus asperezas y acuerda candidatos justamente para, con una misma agenda, por supuesto, para poder tomar el poder. Y en cambio en el Ecuador constantemente la derecha se ha dividido, y más aún a partir de sus líderes, ¿no? Entonces, creo que esa es una muestra más de esta situación. Ahí habría que ver cuál es la propuesta de la izquierda, para dónde va a ir, con quién va a ir, si va a ir sola, los movimientos sociales van a ir, y también qué va a ser el correísmo. Entonces, esto no es más que el principio y tenemos que estar acostumbrados y tenemos que saber de qué se trata. No es simplemente un compromiso con la ética, no es simplemente un compromiso con la lucha anticorrupción, es un compromiso político, económico, con una élite específica que quiere tomar el poder en las próximas elecciones. Eso me gustaría señalar, Luis. Querido Richard, y entonces pareciera que las empresas públicas sirvieron de comodín para este direccionamiento de dineros para la campaña. ¿Pero esto es un hecho nuevo o más bien parece que hubiese una especie de constante, ¿no? ¿Y cuál es también el rol que cumple la posta, ¿no? Un rol medio ambiguo también, que lo destacaba Angélica. Hola, Luis, Angélica. Bueno, el rol de la posta es, creo, interesante en la medida que, como dice Angélica, cabe desentrañar para quién juega. Porque obviamente es un direccionamiento de la opinión pública en determinados momentos de algunas cosas que a ellos les corresponde, digamos, o quieren posicionar en un instante en el que tal vez, fíjate que esa denuncia supuestamente en estos momentos ya no sirve para destituir al presidente de la República por haber usado esos recursos públicos con fines electorales. Yo veía que sacaban reportajes del tiempo de esa campaña en la que incluso vehículos oficiales fueron tapadas las placas para poder llegar a los diferentes mítines que tienen en las diferentes provincias, algunos empleados gubernamentales y otros no. Entonces, como tú dices, Luis, es una constante que ya se hizo costumbre y que también se hizo costumbre que no haya ningún control sobre eso. Entonces, el que esté en el gobierno puede tranquilamente utilizar esos recursos públicos. Se han acostumbrado a usar no solo dinero, sino también medios públicos, televisoras, radios, medios impresos, bueno, y también el transporte,
de servidores públicos para llenar los mítines. Entonces, eso ha sido la constante desde que creo nació esta prohibición en la Constitución del 2008. Por otra parte, ¿qué implica que la Fiscalía General del Estado no haya, digamos, usando coloquialmente el término, parado bola a la denuncia de un asambleísta? Y que este asambleísta ni siquiera haya podido, digamos, quejarse, decir algo, porque el estado de cosas señala que a su denuncia tiene que venir un agente externo, una coyuntura diferente para que esa denuncia en la fiscalía adquiera la importancia que tiene que tener una denuncia de esta envergadura, que es prácticamente desviar los recursos públicos, nuestros impuestos, para beneficiarse o beneficiar su propia tienda política. ¿Qué significa eso? La fiscalía no ha dicho nada, no dice nada. ¿Por qué? Porque cada vez que se relajan más los controles, el control constitucional especialmente, cada quien hace lo que le da la gana. Entonces, solo cuando hay pugna de poderes podemos tratar de entender quién va a controlar a quién o quién va a someter a quién, dependiendo de que el controlador esté del lado de quién. Eso nos estamos acostumbrando ya en el país. Por eso es que ningún ciudadano también, y veo que los legisladores han adoptado una posición de conformismo, porque dicen, bueno, no hay los votos, bueno, ¿para qué lo vamos a decir si no nos van a dar paso, si vamos a perder, si nos van a negar? Y así se van relajando el control que debe hacer el control político la Asamblea, el control constitucional los jueces, y los diferentes tipos de control, incluso el control ciudadano, porque la gente también se cansa, se decepciona y se descorazona en el sentido de que se deprime si nada de lo que está pasando en efecto se puede sancionar. Hasta ahí mi primera lectura, Luis. De acuerdo, bueno, al menos al parecer hasta ahora, creo que no veremos muy cerca un allanamiento por parte de la Fiscalía del Palacio de Carondelet. Pero ciertamente, ¿no? Es un secreto a voces de que en las campañas siempre hay una especie de zona gris o de contabilidad que no se registra en ninguna parte, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, el otro día que decían que una campaña en la actualidad en Ecuador cuesta alrededor de 50 millones de dólares, ¿no? Una buena campaña, ¿no? Imagínense en eso. O sea, es decir, lo que aparece registrado en el CNE bordeará los 4 millones, 5 millones, y que es el tope permitido, pero sin embargo hay un sinnúmero de formas de evadir esos controles y hay un sinnúmero de aportaciones que nunca son registradas, ¿no? Entonces, eso también es curioso que la gente lo tolera, ¿no? No lo ve como un problema. Yo creo que esa denuncia tan grave definitivamente no tuvo el efecto posterior que se esperaba, ¿no? Es decir, creo que la gente está acostumbrada a que los políticos en tiempo de campañas repartan el dinero entre mucha gente, porque todos nos beneficiamos de eso, ¿no? Desde el que vende Maduro con queso en la esquina hasta el que vende las banderitas y las camisetas, o el que arma los escenarios para el mitin político de los partidos políticos, todo el mundo gana, ¿no? Entonces, con ese todo el mundo gana, parece que a todo el mundo le conviene y nadie dice nada, ¿no? Pero bueno, en todo caso esperemos pues que esto prospere y ojalá que algún rato pues tengamos un poder judicial un poco más independiente, digámoslo así, ¿no? Porque a la larga pareciera que todo depende de quién tiene el poder político para controlar la justicia, y esa es la diferencia entre que un caso se investigue y otro no. Pero bueno, pasemos a otro tema, compañeros. También esta semana, pues, pareciera que varios grupos políticos utilizan las instituciones para darse bala, ¿no? Y los ciudadanos, como decía por allí Santiago Machuca, lo único que nos queda parece es tirarnos al suelo para que una bala perdida no nos dé a nosotros, a nuestros familiares, ¿no? Y se ha hecho público particularmente esta idea de, del Contralor de pedirle explicaciones al Consejo Nacional Electoral respecto de un informe de investigación especial sobre 4 partidos que aparentemente habrían cometido irregularidades, ¿no? Y solicitaba sean eliminados del registro, lo cual no es competencia, por cierto, de la Contraloría. Pero el Consejo Nacional Electoral, una mayoría de 3, votó a favor de la propuesta de que ya no es el tiempo para cuestionar la integración de los partidos, y como se ha iniciado ya el calendario electoral, pues decidió no quitar el registro de sus partidos políticos, entre ellos
el, el Partido de la Revolución Ciudadana, ¿no? Una lista 5, ¿no? Que sería una de los partidos que le permitiría a Rafael Correa y su gente participar. Pero bueno, en medio de este fuego cruzado entre estas instituciones, porque también el CNE ha dicho que ellos también podrían eventualmente destituir, digamos, a la Contraloría, porque ya estamos, dicen, en tiempos electorales. Pero en medio de todo esto, yo quisiera tal vez que, Richard, nos expliques algunos elementos de racionalidad jurídica. O sea, ¿cuál es tu criterio más allá de los elementos políticos que hemos comentado? ¿Cuáles son algunas directrices políticas para poder entender por dónde más o menos proteger a los ciudadanos de las balas de estas mafias que se están dando balas estos días? Bueno, es complejo porque tú ves que están tratando de usar todo lo que tienen a su alcance para poder doblegar a otra sección del poder que está en disputa. Yo te digo que esta ley de la Contraloría es de 1999, para empezar, es preconstitucional, entonces no está adaptada al nuevo marco constitucional que adoptamos en el 2008 en primer lugar. Y eso ya se ha cuestionado algún tiempo, desde que empezó a destituir, por ejemplo, a los asambleístas, al propio vicepresidente, qué competencia tiene para destituir a un presidente de la República. Entonces, esas recomendaciones que tiene la potestad de hacer Contraloría y luego decir que porque no se las cumple puede destituirlas, incluso no te olvides que hubo una interpretación de la Procuraduría General del Estado que entró obviamente a jugar en este juego político, que dijo que esa destitución que se produzca a cualquier funcionario público y destituciones que se hacían después de haber dejado el cargo incluso, implicaban que eran de efecto inmediato, lo cual incluso iba contra la ley, porque la ley dice que tú puedes impugnar ese tipo de destitución en la función judicial y una vez que quede ejecutoriada, es decir, no haya ningún recurso ya pendiente en la función judicial, tenía efectos. Eso la Procuraduría dijo que no es así y determinaron desde ese momento que la destitución que hace el Contralor es de efectos inmediatos. Entonces todo esto se ha ido ya, digamos, analizando, ha existido ya una crítica a ese papel que quiere asumir el Contralor sin ninguna legitimidad democrática, destituir a las autoridades o a cualquier autoridad de este país, en primer lugar. Luego el efecto de que se meta en cuestiones ya inherentes a la función de cada institución, en este caso el CNE, que es la que tiene la potestad de contar las firmas que presenta cada movimiento y aprobarlo, ¿no? O de hacer los correctivos necesarios cuando por ejemplo, se equivoca la lesividad que se conoce generalmente en el tema ordinario, digamos. Cuando una institución se equivoca, lo que tiene que hacer para precautelar los derechos de la persona que se le ha otorgado tal reconocimiento, tiene que ser un juicio de lesividad, ¿no? Se llama el contencioso administrativo. Pero acá lo que dice el Contralor, vea, yo le digo, haga tal o cual cosa y se lo ordeno porque yo lo digo. ¿Y dónde está mi autoridad? Mi autoridad solamente está en la interpretación que hice yo y la que hizo el procurador y lo puedo destituir. Así ha estado funcionando. Entonces, decir que se lo puede también destituir al Contralor por este tipo de interferencias, porque es una interferencia en la función electoral. Yo quiero recordar que hubo antes, en el periodo de transición, se nombró jueces transitorios en el Tribunal Contencioso Electoral. Eso sí era una interferencia grosera, y lo nombró el propio Celi junto con la función de transparencia y control social, pues él pertenece allá, ¿no? Nombraron a los jueces transitorios que luego fueron dejados ahí como definitivos. Entonces, si mañana Celi quiere, digamos, o quieren destituirlo por haberse atrevido a interferir en la función electoral, lo van a juzgar esos mismos jueces que él ha puesto de forma indebida. Porque el único que puede destituir a alguien por interferir en el periodo de elecciones o en otra función del Estado, especialmente en la función electoral, es el Tribunal Contencioso Electoral, que en este momento está conformado por dos personas que ya han concluido su periodo. Uno de ellos, el presidente del tribunal, que es el señor Arturo Cabrera, y la señora Patricia Guaiche. Están ahí en funciones prorrogadas gracias a las componendas que el poder político ha armado y el silencio que la oposición también ha guardado. Entonces, es el panorama
tema que tenemos jurídico y un poco político, Luis, respecto del cruce de balas que se están dando para poder tener primacía en el periodo electoral que se avecina. Pero bueno, pareciera que la Contraloría General del Estado entonces es la mano que mece la cuna, ¿no? Es casi como que todas las instituciones al final del día parecen decir, estamos durmiendo con el enemigo, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que se busca, Angélica, en esta coyuntura? ¿Cuál es el interés puntual por el cual estas mafias políticas se están dando bala abiertamente utilizando las instituciones? ¿Cuál es tu lectura, Angélica? Bueno, a ver, creo que hay que considerar algunas cuestiones. Me parece que el papel de la Contraloría General del Estado en los últimos años ha ido desfigurándose completamente. Y de ser un ente de control, de ser un ente que permita controlar justamente los excesos en el uso del dinero público, ha pasado a ser un dirimente en cuestiones políticas, justamente para perseguir a los supuestos enemigos. Entonces, me parece que desde ese punto de vista, el papel del Contralor General del Estado se ha convertido en un papel, no de este último, ya desde antes, y también de este último Contralor, se ha convertido en un objeto para perseguir. Y eso significa, entre otras cosas, un objeto para poder gobernar. Entonces, es decir, el grado de descomposición del espacio de la negociación política que es la asamblea es tal que efectivamente se buscan otros espacios donde negociar políticamente. Y ese es justamente la Contraloría General del Estado, que ha llegado a los excesos que ya nos ha explicado Richard, incluso de destituir y de destituir inmediatamente, sin que se cumpla ni siquiera la ley que dice que tienes que ir a un proceso contencioso administrativo para ratificar esa destitución. Entonces, ese es un primer elemento que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el papel de la Contraloría? ¿En qué se ha convertido el papel de la Contraloría? Y es justamente el Contralor como amigo como amigo del gobierno, para poder componer, como para poder arreglar las diferencias políticas o para perseguir a unos o a otros. Entonces, de la misma manera que en el gobierno anterior el Contralor hacía ese mismo papel, de la misma manera en este gobierno el Contralor hace ese papel. Entonces, eso significa, además de la descomposición de la asamblea, que es el espacio natural donde llegan a los acuerdos los partidos políticos, al margen de que lo hagan bien o lo hagan mal, la descomposición de ese espacio de negociación se ha convertido en un espacio de persecución. Y eso significa claramente que no hay posibilidades de ponerse de acuerdo, sino que es una pelea de morir o matar. O sea, desaparezco a mi enemigo y mantengo a mis amigos. Entonces, ese es un juego muy peligroso para la democracia porque tarde o temprano el poder se termina y tarde o temprano regresa el otro grupo al poder. Entonces hay una tergiversación del papel de la Contraloría General del Estado, hay una tergiversación del papel del Contralor General. El Contralor General no está para facilitar los acuerdos políticos entre las diferentes líneas de poder que hay en el país. No es ese el papel. Y sin embargo ha terminado concentrando ese papel. ¿Pero con base en qué? Con base en el miedo de que ya me viene la responsabilidad administrativa, ya me viene la responsabilidad civil, ya me viene la responsabilidad penal. Porque además la Contraloría incluso ejerce control de la gestión, es decir, no solo de los dineros públicos, y eso es muy relativo, porque la Contraloría está llena de personas auditoras que saben de que saben de su tema, pero no tienen por qué saber del manejo de todas las instituciones del Estado. Entonces, ahí tenemos un problema muy serio. Por otro lado, también yo quisiera señalar que se ha visto claro y de manera contundente cuál ha sido el papel del Contralor respecto de este gobierno. Y respecto de este gobierno ha sido ser un elemento que permita la gobernabilidad de este gobierno, es decir, que pueda gobernar más que la gobernabilidad, que pueda gobernar este gobierno. Y desde luego me parece a mí que desde ese punto de vista el Contralor va a jugar todas sus cartas
para que eso no termine, para que continúe, porque si no, el destino del Contralor va a ser el mismo que el del Contralor Poli. Cuando cambie el gobierno va a tener que irse. Y desde luego eso no es algo que esté en la mente del Contralor, más aún cuando la forma en que él asumió la Contraloría, la forma en que el Consejo de Participación Transitorio lo nombró. Entonces, me parece a mí que va a jugar todas sus cartas. Ahí hay una cuestión que es justamente la posibilidad de que a su vez se denuncie la intromisión del Contralor en la función electoral, lo cual le puede costar también la destitución. Y entonces los reflectores se van a poner sobre el Tribunal Contencioso Electoral, que como ya explicaba Richard, tiene 2 jueces prorrogados indebidamente en sus funciones, que no fueron nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Transitorio, que debía nombrar a estos 2 nuevos jueces. Entonces, ¿para quién está jugando el Contralor? A mí me parece que para quién está jugando es para el gobierno. Y me parece que, sin embargo, este es su último cartucho, porque una de las cosas que el gobierno se quería jugar por todos lados es no permitir que mantenga el registro este partido político que les permitiría a los correístas volver a la escena política. Entonces me parece que se están jugando ya todos los cartuchos del lado del gobierno. Entonces se mantiene este partido político, lo cual significa que los correístas pueden participar en elecciones. Y me parece que esta es una batalla decisiva. Si es que van a destituir a los miembros del Consejo Nacional Electoral o si va a ser destituido el Contralor. De ahí dependerá muchísimo cómo va a venir las próximas elecciones. ¿Quién va a ser posiblemente el siguiente presidente de la República? Porque fíjense ustedes si les terminan destituyendo el Consejo Nacional Electoral. Se va a configurar una nueva mayoría. Y esa nueva mayoría a favor de quién va a estar. Porque tampoco no se trata de ser ingenuos. Aquí cada institución, lamentablemente, porque tenemos un país débil institucionalmente, tiene sus intereses en un grupo político o en un grupo económico. Entonces, esta batalla es sustancial. En una primera escaramuza, digamos, quien perdió fue el gobierno, porque permitieron mantener el registro electoral del partido político que permitiría a los correístas terciar en las elecciones. Hay que ver en este segundo round a quién le va mejor, es decir, si lo logran destituir al Consejo Nacional Electoral o si le logran destituir al Contralor. Puede haber un tercer escenario que pacten, pero realmente ese va a ser un pacto de papel, porque fíjense ustedes nuevamente, la disyuntiva es entre la derecha y la derecha. O sea, no están aquí jugando ningún papel cualquier otra opción. Inclusive los correístas se ven beneficiados o perjudicados según el manejo que pueda tener la derecha de esta crisis. Entonces, hay que ver qué ocurre en estos últimos días como para saber para dónde va a inclinarse la balanza. Eso quería decir, Lucho. O sea, estamos casi frente a una especie de nueva serie de Netflix, ¿no? Y la gente está pendiente de la publicación de cada uno de los capítulos cada semana, ¿no? Que esto tiene de todo. Tiene accidentes de avioneta, tiene muertes súbitas por infarto, tiene de todo un poco, ¿eh? O sea, es mucho más interesante que Casa de Papel, casi la historia que vive Ecuador, ¿no? Día a día, pues, vemos en la pantalla de televisión un capítulo nuevo de esta tragicomedia del Ecuador del siglo XXI. Pero Richard, ¿qué papel jugaría, en tu criterio, el Consejo de Participación Ciudadana, más allá de que está debilitado, y parece pues que, bueno, es un organismo que agoniza, pero tiene todavía funciones? ¿Y qué pasaría en el caso, por ejemplo, de que ganara la contienda el Contralor, ¿ya? Que parece que tendría mayor posibilidad porque tiene además información de media clase política de este país, ¿no? Entonces, supongamos que ganara esta contienda del Contralor y destituyera a los 3 de la mayoría actual del CNE. ¿Qué pasaría? O sea, ¿quiénes son los suplentes? Me imagino que ya les están timbrando de varias tiendas políticas para decirle, vea compañero, usted es el próximo elegido, ¿ya? Ya todos están calentando antes de saltar a la cancha. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el rol del Consejo de Participación Ciudadana, ya el definitivo, y además reformulado,
después de que se bajaron el electo por el pueblo. ¿Y qué pasaría pues si es que se bajan esta mayoría del CNE? Bueno, te digo que el Consejo de Participación Ciudadana está casi extinguido prácticamente, porque ya tú ves que se está haciendo la reforma constitucional en la Asamblea para eliminarlo, pero puede resurgir de las cenizas, porque, o sea, te cuento que podría volarlo al Contralor. El Contralor tampoco está ahí sentado bien. El Contralor está ahí también con el asiento que le calienta, que le quema. Si el Consejo de Participación Ciudadana, depende de quién esté atrás del Consejo, quién tenga mayorías allá, podría decidir, señor Contralor, usted no tiene aquí su nombramiento. Chao. Ese es un escenario que creo que no se ha concebido, claro, por la poca importancia en la que está en este momento este órgano del Consejo de Participación Ciudadana, teniendo, digamos, en la coyuntura política. Y luego lo otro que te decía justamente es, puede dar por terminadas las funciones de estos dos jueces que están prorrogados ahí con la venia de ellos también. El Contralor está con la venia del Consejo actual, lo estuvo con el Consejo transitorio, y estos dos jueces también están con esa venia de acuerdo a los acuerdos, componendas que se han hecho para que ellos estén sentados y el Consejo no diga nada. Pero puede que hayan cambiado esos tiempos y no sé si el Consejo vaya a decir algo en estos momentos. Entra en la mesa de negociación, claro que sí, porque como te digo, estos dos, digamos, al menos estos dos cargos, que son dos jueces del contenido electoral y el cargo de Contralor, lo podrían definir ellos en cualquier momento. Tú sabes también que el cargo de defensor público es otro cargo que está ahí sin definición. Y es el propio Consejo que con su silencio está solapando el estado de cosas actual, que nos obliga a tener estas autoridades que no tienen independencia porque tienen que andar debiendo favores políticos y no pueden tener autonomía en la toma de decisiones. Entonces no pueden actuar en derecho, sino actúan con la pistola en la cabeza porque tienen que proteger su cargo. Eso es lo que podría ocurrir, Luis. Es decir, como que en la actualidad estamos como en el baile de las sillas que se hacían siempre en los cumpleaños, ¿no? ¿Se acuerdan de ese jueguito, no? Se ponían unas sillas, se ponía una música y cuando se plantaba la música todos tenían que encontrar una silla, ¿no? Veamos quién se queda sin silla en este juego de la silla que está bailando la clase política ecuatoriana. Bueno, lastimosamente el único que no tiene silla en esta fiesta es el pueblo ecuatoriano, ¿no? Es terrible. Pero bueno, también se ha hecho público en los últimos días dos procesos disciplinarios. Bueno, un disciplinario que es en contra tuyo, Richard, y también una querella penal en contra tuyo, Angélica, aparentemente relacionados también con algunos procesos que se han llevado adelante. ¿Quieres contarnos tú, Angélica, de qué se trata y qué acciones ha tomado Acción Jurídica Popular respecto de estos hechos que estoy comentando ahora? Bueno, sí, me gustaría comentar. Bueno, yo quisiera comentar que hace ya un tiempo Richard fue nombrado, recuerdan ustedes, como juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral. Él participó en el proceso que hizo el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Y desde el principio nosotros, él personalmente cuestionó el hecho de que solo se llamara a concurso de 3 jueces, siendo que son 5 los jueces a los que había que llamar. Y 2 jueces que eran jueces suplentes que asumieron la titularidad se quedaron a pesar de que su periodo ya había concluido. Concretamente, estos jueces son el señor Cabrera y la señora Guaicha. Su periodo ya había concluido porque tanto el Código de la Democracia como la Constitución de la República dicen muy claramente que el periodo de los jueces suplentes se termina al mismo tiempo que se termina el periodo de los jueces principales, y es lo obvio porque si no estarían eternamente. Los jueces principales de los cuales ellos eran suplentes concluyeron su periodo en el 2018 y era lo lógico que se nombre a los 5 jueces, no solo a 3.
y quedaron estos dos señores indebidamente prorrogados. Entonces Richard vino haciendo una serie de acciones legales, de ningún otro tipo, legales, jurídicas, para denunciar y pedirle al Consejo de Participación Ciudadana, a la Asamblea, a todo mundo que resuelve este tema, que nombre también a estos dos jueces, y básicamente ninguna de estas instancias respondió. No dijeron que era legal que se queden, no dijeron que era legítimo que se queden, sino que dijeron que no sabían cuándo terminaba el periodo, le dieron vueltas al asunto, y en un proceso que tenía, esto generó la animadversión de estos dos jueces con respecto a Richard. Lo que ocurrió después es que en un proceso que litigaba Richard, que era un proceso por la revocatoria de mandato del exalcalde de Loja, el señor Bolívar Castillo, en una segunda instancia le dieron la razón a Richard, porque en una primera instancia no se le dio la razón, se le multó a este señor Bolívar Castillo, multa que no ha pagado hasta ahora, se le dio la razón a Richard, pero los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, sobre todo el señor Viteri y el señor Cabrera, señalaron que se les había faltado el respeto. Y por eso, sin que tuvieran los votos necesarios, porque solo ellos dos propusieron esto de que se le inicie un proceso disciplinario, el Consejo de la Judicatura inició el proceso disciplinario en contra de Richard. Inició ese proceso disciplinario indebidamente, porque los que pidieron ese proceso fueron 2 de los 5 jueces, es decir, no hubo mayoría. Los otros 3 jueces no votaron por eso y sin embargo se mandó al Consejo de la Judicatura, el secretario del Tribunal Contencioso Electoral mandó la orden de que se inicie el proceso disciplinario y el Consejo de la Judicatura lo inició. Lo que se ha hecho hasta ahora es justamente iniciar el proceso, la respuesta al proceso administrativo, señalando todos estos elementos, porque además nunca se dice cuáles son las supuestas faltas de respeto o términos ofensivos que utilizó Richard con respecto en la apelación. Entonces, este proceso no es más que una retaliación por esas críticas que había hecho Richard desde hace tiempo de lo mal sentados que están en su puesto este señor Cabrera y la señora Guacha, por estas múltiples explicaciones que he dado. En cambio, en el caso mío, la situación es que mientras yo fui parte del Consejo de la Judicatura Transitorio, por disposición del Pleno del Consejo, yo fui coordinadora para la creación de una mesa llamada de la Verdad y la Justicia, que recogía las denuncias de personas que habían sido, que se habían sentido y perseguidas políticas del gobierno anterior, del gobierno de Rafael Correa. Y lo que se hizo fue armar esta mesa que contó con una directiva que eran personas que se denominaban a sí mismos víctimas de la persecución. Y esta directiva lo que hizo fue recoger denuncias de múltiples casos. Ahí están 30S, casos de persecución a indígenas, está el tema de los 10 de Luluncoto, muchísimos casos de la Estrella Dorada, es decir, pases policiales, etc. Por los que incluso personas siguen presas en la cárcel y nadie ha revisado sus procesos. Y todos estos procesos tenían una serie de cuestionamientos al debido proceso, muy serios, que además están debidamente documentados. Se hizo estas denuncias, se presentó un informe y una persona que se siente ofendida justamente inició en mi contra una querella, ¿no? Una ex jueza, diciendo que yo le he acusado, yo le he calumniado. Como primero dice que soy autora intelectual de ese informe, informe que yo conozco, por supuesto, pero yo fui, y dice que fui autora intelectual porque fui coordinadora de la creación de la mesa. Luego dice que yo he manipulado a los miembros de la mesa y que por eso ellos han ocultado mi autoría, digamos. Y luego dice que no soy autora intelectual, sino que soy coautora. Entonces pero además es un proceso que está absolutamente prescrito, ¿no? Y dice que yo he hecho una serie de calumnias en contra de esta persona
porque es señalado que se han cometido delitos de lesa humanidad por parte de ella. Lo cual desde luego no es así. Entonces, simplemente uno se pregunta por qué un caso que no tiene ni pies ni cabeza como ese puede darse el lujo de efectivamente movilizar a la Administración de Justicia. Entonces, es decir, dicho en otras palabras, a mí me están siguiendo una querella por ser quien organizó, quien creó la mesa. No soy su directora, no soy directora de la mesa, no soy la autora del informe, que recogía las denuncias de posible persecución política, criminalización de la protesta social en el gobierno de Rafael Correa, y a Richard le están iniciando un proceso disciplinario porque supuestamente faltó al respeto a unos jueces al decirles que no debían estar sentados allí. Esa es la situación, esa es la situación. Entonces, ¿qué les podemos decir? No solo vamos a defendernos como corresponde, porque nosotros no somos responsables de ninguna de las cosas que se nos acusan allí. Grave sería que nos acusen de corruptos. Nadie ha podido acusarnos de corruptos justamente porque nunca hemos sido corruptos. Entonces, si es que no hay algo de qué acusarnos, justamente por eso nos buscan cosas que no tienen ni sentido, ni pies, ni cabeza. Eso quisiera decir, Luis. Bueno, por ahí me comentaron que ustedes ya les dicen de apodo la querellada y el sumariado. Entonces, sí. vamos ahora con el sumariado. O sea, quiero que le expliques al público que nos está escuchando, o sea, ¿qué fue tan grave que dijiste para que te inicien un proceso disciplinario, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, durante el gobierno de Correa, se sancionó a Pedro Granja, entiendo que le suspendieron por un año el ejercicio de la profesión, y por su participación en el caso de Mary Zamora. Y yo escuché el audio de esa intervención, y bueno, utilizaba frases grandilocuentes, era irónico al momento de manifestar sus postulados, pero no sentí que haya habido nada específicamente ofensivo. ¿Ya? Yo quiero que tú nos comentes qué fue lo que pasó allí, qué fue lo que tanto les molestó. Y además, también que nos digas por qué es importante que los jueces tengan libertad de argumentación en las causas, ¿no? Porque es un tema que hay que discutir, ¿no? O sea, ¿dónde está el límite, ¿no? ¿Dónde podría haber digamos, una frontera que al pasarla sí podría ser motivo de una sanción disciplinaria? Cuéntanos, querido amigo sumariado. Gracias. Bueno, solo para aclarar, fíjate, Luis, que ese proceso yo actúo todavía como abogado litigante de nuestro compañero de Loja, Ramiro Villamagua Vergara. Él inicia un proceso por uso indebido de recursos públicos con fines electorales. Fíjate. ¿Por qué? Porque el exalcalde Castillo, en ese momento en funciones, utilizó la televisión municipal de Loja para hacer campaña a la actual asambleísta Verónica Arias, que era fue elegida asambleísta fruto de la alianza Alianza País en Loja. Y también a favor, obviamente, de su alterno, que ahora es viceministro de Industrias del actual gobierno, que es el señor Jackson Torres. Entonces, Ramiro concurre con este mal uso de los recursos públicos, que ya vemos en qué está terminando, ¿no? Y en primera instancia, la jueza Guaycha, que es una de las juezas prorrogadas, termina diciendo que no se sabe de dónde habría sacado Ramiro la prueba, que era un audio público en el que en noticias de este canal municipal el propio alcalde que hacía de locutor hizo que pasen esta nota en favor de sus comilitones, ¿ya? Entonces la jueza insinuaba que esa prueba no sirve, que han roto la cadena de custodia, no sé dónde se inventó eso en materia electoral, y que por eso no procedía el asunto. Entonces, en el recurso de apelación, que es un recurso escrito, yo, en representación de Ramiro, había indicado nada más que esto parecía a una gárgola jurídica. ¿Por qué hacía el símil? Porque espantaba a los ciudadanos concurrir a los tribunales para reclamar por el mal uso de los recursos públicos, que son de todos, para beneficio de una cierta tienda política, y que salgan ese tipo de decisiones que no son nada en derecho, obviamente. Y decía
que esa sentencia podrían colgarla en los tejados del tribunal para que encandilen a la gente y ojalá no lleguen a encontrarse con este tipo de pronunciamientos. Entonces, asumo que es esto lo que les ofendió tanto a los 2 jueces de los 5, ¿sí? Para que digan que he ofendido a la jueza de primera instancia y al tribunal, ¿sí? Entonces, y envíen 2 de los 5, obviamente sabemos que una decisión de 2 no tiene efectos jurídicos cuando hay un tribunal de 5, envíe al Consejo de la Judicatura a mi sanción, a predisponer mi sanción, que es lo que justamente estamos en este momento tramitando. Y también quería decirte que hemos propuesto el día de hoy, presentamos la demanda ante la Corte que el órgano de control constitucional diga si estos jueces deben seguir administrando justicia y garantizando nuestra democracia cuando sabemos que tienen que cuidar su cargo y que no tienen autonomía para decidir, ¿sí? Que la Corte Constitucional lleve ese peso y nos diga si va a dejar que se sigan incumpliendo las normas del Código de la Democracia en cuanto a que los jueces no pueden seguir administrando justicia porque no tienen ya jurisdicción y no tienen por ende competencia, o qué va a hacer. Sabemos que la Corte se sabe quedar con los juicios también debajo de la mesa, pero será la responsabilidad histórica de ellos saber qué nos dicen. Hemos pedido una medida cautelar también ahí para que cese inmediatamente. Ojalá nos convoquen a audiencia porque esto el país tiene que debatir. Ya tenemos jueces temporales también en la Corte Nacional de Justicia. Entonces ya se vuelve costumbre aquí. ¿Sabes qué? Yo te nombro, anda ya, administra justicia. ¿Y qué pasa? Ya no podemos los abogados ir a exigir las leyes, sino que tenemos que ir a buscar quién lo conoce al juez o tal vez buscar otras formas, es decir, buscar dinero para poder acceder a los tribunales. Y eso es lo que no se puede permitir y es lo que reclamamos. Luis. De acuerdo. Bueno, lo que tú nos cuentas resulta bastante risible de alguna manera, no por las expresiones, sino por lo desproporcionado del proceso que se inicia en tu contra, ¿no? Yo pongo en contexto a los televidentes lo que se ha dicho en algunos ámbitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los políticos se dicen espermaguada, nariz de desastre, loco que ama, bueno, hay un sinnúmero de expresiones que pueden resultar ofensivas y eso no tiene ningún tipo de consecuencia jurídica, ¿no? Y sin embargo, en un proceso donde se está tratando la defensa particular de derechos y donde se utiliza, si quieren, como un recurso estilístico, cierta ironía al momento de plantear un argumento, o sea, parece desproporcionado, ¿no? Y huele a todas luces como un proceso persecutorio. Pero bueno, en esta semana se acaba de publicar finalmente, pues entiendo que se ha publicado ya en un tiempo récord, la ley humanitaria, ¿no? La famosa ley humanitaria, que de humanitaria no tiene nada, ya lo hemos comentado en otros programas. Y digo en tiempo récord porque aquí las normas suelen demorar 15 días, 20 días en publicarse en el registro oficial, pero esto se aprobó el viernes y el sábado ya está en el registro oficial. Entonces, creo que hay bastante prisa porque se entre en vigencia esta ley. Creo que ya estamos un poco con el tiempo y quisiera escuchar sus impresiones muy rápidamente y qué vamos a hacer, ¿ya? ¿Cuál es el camino para poder resistir a esta ley que es abiertamente inconstitucional? Angélica, ¿qué impresiones te da después de este camino tan tortuoso que tuvo la ley humanitaria hasta ser aprobada y estar ya en vigencia? Bueno, yo quisiera comentar una cuestión que me llamó muchísimo la atención. Justamente fue que, como sabemos, la Asamblea se ratificó en la interpretación que inicialmente ellos hicieron sobre el 169.6 del Código de Trabajo, es decir, sobre el tema del uso de la fuerza mayor y caso fortuito para la terminación de la relación laboral sin indemnización, lo cual, bueno, ya hemos hablado en programas anteriores que es una interpretación equivocada, pero en fin. Me llamó mucho la atención, digo, este punto específico para un poco centrarnos en algún tema, porque yo escuché a varios representantes de los empleadores quejarse de eso. O sea, decir que el gobierno prácticamente que la asamblea prácticamente les está empujando a la quiebra porque tenía que haber aceptado la propuesta alternativa que hacía el presidente de la República, que es
permitir que cuando ciertas líneas de la empresa también estén mal, se pueda aplicar el 169.6. Y representantes de los empresarios que incluso decían que no es tan grave que una persona que haya trabajado 20 se vaya sin indemnización, porque el Estado no tiene por qué cubrir todas las indemnizaciones y las expectativas de los ciudadanos. Entonces, un representante de las cámaras decía, por ejemplo, que, bueno, no es tan grave que una persona que haya trabajado 31 años y vaya con una indemnización de $100, porque lo importante era salvar la economía y salvar estos posibles nuevos empleos que va a entregar la empresa, lo cual no funciona así. No es que ellos dan empleo, no es que ellos entregan graciosamente el trabajo, no es eso, pero eso depende de los factores estructurales. Entonces, una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención es que precisamente los empleadores estén en esa actitud. Es decir, que no tengan ningún pudor en decir que el sacrificio lo tienen que hacer los trabajadores. Y hemos visto las grandes colas que están en el Ministerio de Trabajo, suponiendo que esa institución les va a arreglar en alguna manera su desempleo, les va a arreglar en alguna manera el hecho de que fueron botados a la calle sin indemnización, lo cual no va a ocurrir. Porque lo que está haciendo el ministerio es mandando a mediación laboral, y obviamente nosotros sabemos que cuando hay diferencia de poder no hay mediación posible. Entonces, esta forma de enfrentar este 169.6 desde los empresarios da una lectura clarísima de que esperan más, quieren mayor precarización laboral y quieren no perder ni un solo centavo a pesar de la crisis. Y parece que en ese sentido el gobierno está además cumpliendo con sus acuerdos con la empresa. Y además con la gran empresa, porque a la pequeña empresa, a la microempresa no le están supliendo de ninguna manera, porque estos supuestos préstamos que están en el Banco del Pacífico te piden un montón de requisitos, y el principal requisito es que tengas cómo pagar. ¿Y cómo vas a pagar si estás en crisis? Entonces ahí tenemos una muestra de a qué intereses está respondiendo la reforma laboral en el caso ecuatoriano. Y en el caso ecuatoriano, la reforma está respondiendo únicamente a los empresarios. Y además ellos se están quejando, es decir, van a ir por más. Entonces, ¿yo qué puedo decir respecto de la ley humanitaria? Hay que presentar las acciones que sean del caso, la inconstitucionalidad principalmente, pero no solo eso. Hay que buscar un mecanismo para que la ciudadanía se pronuncie, porque a nosotros nadie nos ha preguntado sobre esta ley humanitaria, que en definitiva lo que dice en el capítulo laboral es las consecuencias de esta crisis las pagarán los trabajadores. Eso es lo que está diciendo la ley humanitaria. Entonces, mínimo, si la vamos a pagar nosotros, lo mínimo que queremos es que nos pregunten. Entonces, me parece que hay que buscar mecanismos de participación y de opinión, pero opinión con consecuencias, no solamente dar su opinión de parte del pueblo, porque nosotros somos los que vamos a terminar pagando esta crisis, y ni siquiera va a ser unos pagos compartidos con la gran empresa o con la banca, sino solo nosotros. Entonces, es inconstitucional, es ilegal, hay que iniciar estos procesos, hay que iniciar estas acciones. Eso te quiero decir, Luis. Bueno, entonces digamos, tendríamos tal vez un poco la confianza de que la Corte cambie las cosas, ¿no? Pero yo vi que se publicaba media semana algo desde la página de Acción Jurídica Popular, donde se citaba un proceso fallido, donde se negó el dictamen para una consulta popular sobre privatizaciones y sobre medidas económicas, ¿no? Y esta Corte, hizo una apreciación bastante clasista, ¿no? Decir que el pueblo no tiene por qué entender esas cuestiones que solamente los tecnócratas educados en Chicago y en las grandes universidades del mundo pues pueden entender. El pueblo raso no entiende de la política económica. Unas breves palabras, Richard, reflexión sobre esto y para despedir el programa. Luis, sí, efectivamente la Corte dijo que la palabra privatización, despidos masivos, era de difícil entendimiento para el pueblo. Y eso que el pueblo ya aprobó la Constitución donde consta la palabra privatización, es decir, que no se puede privatizar el IES. ¿Sí? Pero bueno, la Constitucionalidad, la Corte se las guarda. Cuando va a resolver, ya no nos sirve su resolución. Después de cuántos años lo hará. En ese contexto, creo que debemos ir a solicitarle que nos deje decidir a nosotros, como decía Angélica. Hay que solicitar la derogatoria de la ley vía consulta popular, vía referéndum. Y lo vamos a pedir, hay que pedirlo.
que la Corte siga diciendo que no sabemos, que no conocemos, que no entendemos. Lo que sí es, sentimos todo el achaque de las componendas que hacen ahí para aprobar leyes. Vamos a ir a pedir una derogatoria mediante el referéndum de la ley humanitaria. Creo que hay que hacerlo. Y una última partecita nada más, que es respecto de la querella que le plantea Angélica. Esos procesos que se iniciaron para poder determinar que había gente que estaba siendo procesada con algunas irregularidades, aún siguen pendientes en la misma Corte Constitucional. Hay detenidos, personas presas, y a eso no se le da prioridad en la Corte, pero sí se le da prioridad, por ejemplo, en la justicia ordinaria para poder iniciar querellas. ¿De qué hablamos, señores? Gracias. Bueno, muchas gracias, queridos amigos, Angélica, Richard. Igual agradecemos a Hoja de Ruta por el espacio de siempre, a César, que pues bueno, siempre está detrás de las cámaras, pues manejando los tiempos. Que no sea como el Contralor. Sí, como el Contralor, sí. O sea, digamos, la diferencia de César no está desde la época de Lucio Gutiérrez nada más, ¿verdad? Pero bueno, entonces, despedimos este programa, les queremos invitar para que nos vean semana a semana, y hoy día, pues bueno, hemos tenido algunos elementos claros para poder pensar y repensar la política ecuatoriana, que yo creo que la política debemos tratar de rescatarla para los ciudadanos. Pareciera que la política se ha convertido en una cuestión solamente de la tecnocracia alta del Estado y de 4 gamonales que gobiernan el país más de 200 años en Ecuador. Pero yo creo que la política hay que llevarla al espacio del pueblo y, si es posible, en las próximas semanas llevarla a la calle, que es donde debemos debatir estos temas también. Muchas gracias, queridos amigos. Buenas tardes. I want you to lift me up so